Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlos desde Fundación Cáncer Día, como siempre, en estas jornadas educativas que buscan informar al paciente y al familiar del paciente para, de alguna manera, poder manejar mejor el proceso que significa tener un cáncer. Hoy en particular vamos a hablar de algo que nos han consultado en las redes sociales nuestros propios pacientes, que tiene que ver con la inmunoterapia en cáncer. Hemos invitado a un par de expertos que nos van a dar, por un lado, el qué es la inmunoterapia y cómo hoy día se está aplicando en cáncer, cuáles son los avances en aquello y cuál es su verdadera utilidad y qué esperamos en el futuro que esto nos pueda ayudar, más aún. Y por otro lado, cómo nuestro país se ha puesto al día respecto a las coberturas a propósito de estos avances, si están cubiertos, cómo, quién lo cubre, y todos esos elementos que también a veces nos quitan el sueño de cómo vamos a financiar a veces nuestro propio cáncer. Para eso hemos invitado al doctor Ricardo Armisen, profesor investigador del Centro de Genética y Genómica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, el doctor Ricardo Almisen, como digo, y a la químico farmacéutica oncológico referente nacional, Alejandra Barahona. Me molesta que diga eso. Alejandra Barahona, que bueno, pertenece a la recién formada Sociedad Chilena de Farmacéuticos Oncológicos, SOCHIFO, y también va a estar presente con nosotros al final en la conversación en donde vamos a compartir con ellos las preguntas que ustedes nos hagan. María Alicia Carrasco, que es nuestra encargada de Cáncer Responde, la plataforma asistencial que tiene nuestra fundación hace ya casi 2 años. Queremos darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon que están conectados también, que ellos ya les llegó la información y que están en nuestra sala junto con nuestros expositores para hacer cualquier pregunta en directo, así como también a los que se han conectado a través de Facebook Live, que están en este momento viendo, que en el chat de ese Face van a poder hacer las preguntas y yo se las voy a traspasar a nuestros invitados. Sin más, quiero dejar con ustedes entonces al doctor Ricardo Ormisen para que nos explique qué es esto de la inmunoterapia y cómo se aplica en cáncer. Querido Ricardo, bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y la oportunidad de revisar este tema que es tan de actualidad, ¿no es cierto? Y que, bueno, yo creo que genera expectativas, preguntas, ¿no es cierto? Ansiedad y, bueno, vamos a tratar de comunicar de una manera relativamente directa de qué se trata. Entonces, sin mucho introducción, vamos a ir al grano de este asunto. Y cuando Francisco me invitó a esto y me contó, bueno, que queríamos conocer más de la inmunoterapia, ¿no es cierto? Y además teníamos un tiempo acotado. Bueno, el desafío no es fácil, el sistema inmune es un tremendo sistema, que, bueno, está tan de moda también por el COVID, por las infecciones, ¿no es cierto? Y así que si uno pudiera resumir en una lámina, el sistema inmune eh, tiene una función más conocida, probablemente tiene que ver con combatir las infecciones y otras enfermedades. Y aquí hay una analogía interesante con el cáncer. El sistema inmune cumple un rol muy importante en controlar la aparición de células que están afectadas, es decir, de alguna manera, dentro del proceso de formación de un cáncer en cualquier persona, el sistema inmune juega un rol eliminando aquellas células que presentan características anormales. Pueden ser células infectadas por un virus, pueden ser células que tienen mutaciones, tienen alteraciones, y el sistema inmune entonces parte entre sus muchas misiones, una de ellas es reconocer lo ajeno de lo propio, y estas células modificadas o estas bacterias o estos microorganismos, ¿no es cierto?, son reconocidos como ajenos y el sistema inmune entonces los elimina activamente. Y el sistema inmune a grandes rasgos, ¿no es cierto?, tiene una suerte de descripción anatómica. Tenemos una gran parte del sistema inmune que tiene un rol un tanto físico, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, y que en general lo vamos a conocer como inmunidad innata, que es como la primera barrera de defensa contra el exterior, de llamarlo de alguna manera. Y también tiene todo un sistema celular que se mueve por todo el organismo, ¿no es cierto?, a través de los vasos linfáticos, y tiene algunos lugares como residenciales, como los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, y el sistema inmune, además, muy importante, se produce en la médula ósea de los huesos, donde también se produce la sangre y muchas de las células que componen nuestra sangre. Entonces aquí a mi derecha, ¿no es cierto?, tenemos esto que llamamos la inmunidad innata, que es esta primera barrera, y después tenemos esta inmunidad adaptativa, también conocida como celular,
que fundamentalmente es lo que la gente a veces conoce como anticuerpos y linfocitos, si han escuchado, y que es la que tiene mucha relación con el control de la patología tumoral, y eventualmente también es la que vamos a modificar para tratar de utilizar nuestro propio sistema inmune. Una gran definición de inmunoterapia son aquellos tratamientos que pretenden, ayudar a nuestro propio sistema inmune a combatir el cáncer. Conceptualmente es como un gran paraguas conceptual, y vamos a tratar de ver los detalles de eso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inmunoterapia? Y les prometo que vamos a tratar de tener poco texto y más monitos a continuación. No hay forma fácil de decir esto, hay varios, ¿no es cierto? Están lo que conocemos en castellano como los inhibidores de puntos de control inmunitario. El sistema inmune es un sistema tremendamente regulado cuando interactúa con las células del organismo, y hemos descubierto que los tumores, de alguna manera, por decir, si engañan al sistema inmune haciéndole creer que son células normales, ¿cierto? De alguna manera inhibe su actividad. También existe otros tipos de inmunoterapia, que es a través de la transferencia de células. Esto es más excepcional, no es de uso tan frecuente, pero también es importante conocerlo. Existen anticuerpos monoclonales, que es un tipo particular de medicamento. Existen vacunas e inmunomoduladores, y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos a continuación. Entonces, los inhibidores de los puntos de control contra el cáncer son una familia de drogas, por llamarlas de alguna manera. Como les decía, estos puntos de control son parte normal del sistema inmune, y su rol habitual es impedir que el sistema inmune afecte las células normales de nuestro organismo. Y cuando estos puntos de control se afectan, también puede haber patologías como las enfermedades autoinmunes, que a lo mejor ustedes han escuchado. Entonces, en particular, esto tiene que ver con lo que conocemos como los linfocitos T o células T. Estas células que deberían reconocer el tumor como algo ajeno y por lo tanto montar una respuesta inmune y destruir esa célula tumoral, bueno, son de alguna manera apagadas por señales que vienen desde el tumor, y los medicamentos entonces lo que hacen es bloquear esta señal de apagado que genera el tumor y permite que las células, en este caso linfocitos T, destruyan activamente las células cancerosas. Muy importante, y vamos a ir haciendo un ping-pong entre las aprobaciones internacionales y las que hay en Chile. Esto es en la literatura general, en el mundo, ¿no es cierto? Estos inhibidores de los puntos de control inmunitario, que es lo que la mayoría de la gente refiere como la inmunoterapia hoy por hoy, están aprobados en Estados Unidos por la FDA para tratar algunos cánceres, En particular, aquí les doy, algunos ejemplos como el cáncer de seno, vejiga, cuello uterino, colon, linfoma, hígado, pulmón, cáncer renal, piel, estómago, recto. Ahora, este listado, esto lamentablemente no es tan simple. Aquí una reflexión importante es que los pacientes no solo padecen un cáncer en particular, sino además ese cáncer viene asociado a otras características. Y esas otras características van a modificar la indicación de este tratamiento. Por ejemplo, que existan otros tratamientos alternativos cuya efectividad puede ser mayor o su toxicidad puede ser menor. La inmunoterapia, como cualquier tratamiento, no está exenta de efectos adversos, de contraindicaciones. Por lo tanto, la indicación de la inmunoterapia tiene que darse en el contexto de considerar que existen otros tratamientos que pueden ser adecuados para esta enfermedad. Un segundo factor súper importante es la etapa de la enfermedad, y además esto tiene que ver algo con la investigación. Los medicamentos nuevos en general se parte probándolo en aquellos pacientes en los cuales las alternativas terapéuticas que hay son subóptimas, no son buenas, y habitualmente esos son los pacientes que tienen enfermedad más avanzada, más grave. Entonces los medicamentos se van aprobando, obtienen sus primeras aprobaciones en estos pacientes que tienen una enfermedad avanzada grave, y paulatinamente se van ensayando en pacientes que tienen una enfermedad no tan avanzada o más inicial. Por lo tanto, las primeras indicaciones de muchos de los tratamientos nuevos son para los pacientes de etapa 4 o etapa 3, que son las etapas más avanzadas. Otro factor que los oncólogos y los médicos y el equipo de salud tienen que considerar para la indicación de la inmunoterapia es la historia de tratamientos previos, lo que los oncólogos a veces llaman la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. No da lo mismo en qué parte de la historia de la enfermedad y del tratamiento está cada paciente, y eso puede modificar la indicación y puede hacer confuso de entender el por qué un paciente sí tiene indicación para inmunoterapia
y otro no. Bueno, aquí hay parte de la explicación de por qué. Y lo otro, como les decía, hay un número no despreciable de contraindicaciones, entre ellas está la presencia de contraindicaciones absolutas y relativas, entre ellas está la presencia previa de un paciente que tiene enfermedades autoinmunes previas, ya que eventualmente la inmunoterapia puede desbalancear el control de esa enfermedad autoinmune, y bueno, y evidentemente eso es algo que no deseamos. Muy interesante, este tratamiento es el único que por lo menos en Estados Unidos y en Europa tiene una indicación en cualquier tumor sólido que presenta algunas características moleculares bien particulares. Mi especialidad, estos son las alteraciones genéticas en cáncer. Entonces, los tumores sólidos que tienen defectos en su material genético conocidos, en general podrían ser todos ellos candidatos a inmunoterapia, dependiendo, como les decía, de la existencia de otros tratamientos, etapas de la enfermedad, tratamientos previos y contraindicaciones. Entonces, cuando se aproximan a su médico o a su oncólogo, bueno, no es solo el sitio anatómico del cual viene el tumor, sino también estas otras variables que les comento, las que pueden influir la decisión o no de utilizar este tratamiento. Y aquí si pudiéramos hacer un zoom increíble, una célula tumoral aquí arriba, ¿no es cierto? En amarillo, su núcleo más oscuro, y una célula T, un linfocito, vemos estas proteínas que están en la superficie de las células que son las responsables de estos famosos puntos de control inmunitario. Y aquí hay algunas moléculas que quizás en la clínica han escuchado, el PDL1, por ejemplo, que es una molécula, un biomarcador que se utiliza para determinar, para tratar de predecir si un paciente va a responder de mejor o menor manera a la inmunoterapia. Entonces, en este ejemplo, esta sería la situación habitual, una célula tumoral utilizando este sistema de control inmunitario conocido como PDL1, y cuando usamos la inmunoterapia, en este caso un anticuerpo anti-PDL1, que es una familia de inmunoterapias, o anti-PD1, que es, por decir, la llave y la cerradura. Existe un tratamiento para bloquear la llave y otro para bloquear la cerradura, por ponerlo de alguna forma más didáctica, ¿no es cierto? Y eso permitiría entonces que el linfocito T haga lo que debe hacer, que es atacar esta célula tumoral y mediar su destrucción, y de esa manera controlar eventualmente el cáncer. Si miramos qué es lo que ha ocurrido con estos medicamentos en el mundo desde el año 2014, las primeras aprobaciones en melanoma. El año 2015 se sumó a eso el cáncer pulmonar, algunos tipos particular, el cáncer de hígado, los tumores sólidos en general, el cáncer renal, y así, como ven, hay una proliferación de medicamentos. Estos son distintos tipos de tumores, las siglas, bueno, no importan. Hoy por hoy, año 2020, se cuentan en una veintena de estos medicamentos que tienen distintas indicaciones. Esto hace también confuso entender cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Cada medicamento no ha sido ensayado en todos los tumores, no ha sido ensayado en todas las etapas, no ha sido ensayado en todos los tipos de pacientes, por lo tanto el oncólogo y el equipo de salud no la tiene fácil. Probablemente por eso muchos del uso de estos medicamentos se deciden en comité, ¿no es cierto? Donde vamos a tomar la opinión de varios expertos, tanto en la parte de oncología, la parte médica y otros aspectos de considerar la anatomía patológica a considerar en cada paciente. Y yo les nombré a PD1, y aquí solo quiero mostrarles que estos tratamientos en casi todos los casos vienen asociados a la detección de un biomarcador que se detecta en la biopsia de los tumores de los pacientes. Para eso hay que tomar una biopsia o una cirugía. Podemos obtener un trozo del tejido tumoral y las llevamos a anatomía patológica. El patólogo va a realizar una tinción, que habitualmente se le llama el PDL1 en la jerga habitual. Y, ¿no es cierto?, todos estos medicamentos, como ven, desde el año 2015 a la fecha, vienen con distintos tipos de biomarcadores asociados, y hoy por hoy hay casi una decena de biomarcadores que se pueden utilizar, casi la mayoría de ellos enfocados en PDL1, otros en estas características genéticas de los tumores que yo les comentaba, que nos sirven entonces para guiar, para saber cuáles son los pacientes donde este tratamiento es más probable de tener éxito, donde está mejor indicado. Y darles un ejemplo de lo complejo que puede ser esto. Esto es el paradigma de biomarcadores en cáncer de pulmón, que es una de mis especialidades. Hoy por hoy, en cáncer de pulmón, uno podría eventualmente, ¿no es cierto?, diagnosticar una serie de biomarcadores. A lo mejor los pacientes han escuchado hablar del EGFR, del ALK, del ROS1. Bueno, vienen más biomarcadores para usarse.
Y está la primera línea del tratamiento. Habitualmente tratamos de utilizar medicamentos que son indicados en estos biomarcadores en particular, y a continuación, en la segunda línea, cuando los pacientes se vuelven o desarrollan resistencia al tratamiento o alguna complicación que impide continuarlo, aparece la inmunoterapia. Y en otros tipos de cáncer de pulmón, como el no escamoso y el escamoso, la inmunoterapia se puede usar mucho más temprano en términos de la historia de la enfermedad de los pacientes. Y esto es algo bien dinámico. Se publican estudios todos los años, la evidencia va cambiando y es un desafío mantenerse al día en términos de cuál es el mejor uso de estos tratamientos. Y brevemente, solo contarles de lo que se llama la terapia de transferencia de células T. Aquí, como les decía, las células T son las encargadas de controlar o eliminar estas células tumorales y que de alguna forma el tumor suprime su actividad. Entonces, lo que podemos hacer es reentrenarlas. Y hay distintas formas de reentrenar. La idea es que vamos a tomar células T del paciente o células T de un donante. Vamos a hacerles algún tratamiento que las haga más activas contra el tumor en particular que tiene ese paciente, utilizando una muestra del propio paciente, del tumor del propio paciente, o una muestra modificada, o vamos a utilizar células modificadas en el laboratorio. Aquí el detalle, les pido disculpas, no quisiera marearlos con esto, pero la idea es que estos linfocitos que hemos logrado modificar son entonces ahora capaces de reconocer estas células tumorales y montar una respuesta inmune que tenga por objeto eliminarlas. Hay dos de distintos tipos, ¿no es cierto? Lo que llamamos los linfocitos infiltrantes tumorales, perdón, y la terapia que llamamos CAR, que a lo mejor han escuchado anteriormente. Entonces, cuando uno se pregunta qué cánceres se pueden tratar con esta terapia de transferencia de células T, bueno, históricamente se partió con el melanoma. Se vieron algunos resultados positivos, y también hay resultados prometedores en otros cánceres, como carcinomas de células escamosas en cáncer cervicuterino, carcinoma de vías biliares y de hígado, pero en general estos tratamientos todavía, muchos de ellos están en una fase que llamaría experimental. Y en el caso de los tumores de la sangre, perdón, esto está muy sensible, existen varios tratamientos llamados de las células CAR, T-CAR, y aquí están los nombres que son impronunciables, no sé por qué nos gusta usar estos nombres tan difíciles, pero bueno, pero en Estados Unidos entonces hay varios tratamientos aprobados para tratar cánceres de la sangre con esta modalidad particular de células T modificados a través de CAR. Entonces, si uno quisiera ver esquemáticamente, lo que uno hace es obtener sangre del paciente para aislar sus células T. Estas células T del paciente son modificadas genéticamente o son expuestas a distintos agentes que las estimulan, las invitan a producir una respuesta inmune contra el tumor. Después dejamos que estas células crecen, producimos miles o millones de ellas y las volvemos a infundir al paciente con la esperanza entonces de que estas células hagan el trabajo que deberían estar haciendo, que es reconocer la célula cancerosa como una célula que debe ser eliminada. Y de esa manera favorecer el tratamiento y la calidad de vida y eventualmente la sobrevida de nuestros pacientes. Algo que también podrían encontrar en la literatura son lo que llamamos vacunas. Disculpen. No voy a tocar nada. Las vacunas del tratamiento del cáncer, ¿no es cierto? Son un tipo, esto es a veces un poco confuso el uso de la palabra vacuna, pero la idea aquí es que existen antígenos que están asociados a los tumores, como los antígenos que tienen los virus, como los antígenos del resfrío, los antígenos de la bacteria, y de cierta manera nosotros podemos incentivar al sistema inmune del paciente a que aprenda a reconocer y reaccionar a estos antígenos y así destruir las células cancerosas que los contienen. Y hay varias formas de vacunas, de tratamiento. En este caso, estas no son vacunas para prevenir el cáncer, que es otro tipo de vacunas. Estas son vacunas para tratar el cáncer, y tenemos vacunas elaboradas con nuestras propias células de nuestros tumores. Puede haber vacunas elaboradas con antígenos que están presentes o han sido aislados de muchos pacientes y podrían ser de utilidad en distintos pacientes. Y finalmente una muy particular que son las células dendríticas, también hacer una vacuna entrenando en esas células. Y bueno, no hay muchos ejemplos de este tipo de tratamiento. Uno de los más conocidos, es impronunciable también, es el Sipuleucel-T, que se ha usado con algún éxito para tratar a hombres con cáncer de próstata, en algunos casos en cánceres metastásicos avanzados o que no responde al tratamiento convencional con hormonas.
Así que sin más, les agradezco nuevamente la oportunidad y muchas gracias, Francisco, y quedo atento a la siguiente presentación y a sus consultas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que estuvo bien cortito, pero muy contundente, harta información. Después vamos a entrar más en detalle con las preguntas que ya nos van a llegar, o de hecho nos están llegando. Agradecer a quienes están conectados a través de Patreon en este momento a esta misma plataforma. Está Catherine por ahí, la veo. Así que voy a dejar ahora con ustedes a Alejandra Barahona, ella es químico farmacéutico oncológico de la Sociedad Chilena de la misma especialidad. Y ya no voy a decir que eres referente nacional para que no se enoje conmigo. Y te dejo, Alecita, muy bienvenida. Muchísimas gracias como siempre. Fuiste la primera en partir con nuestra jornada, quiero decir, ¿eh? Así que un reconocimiento para ti. Hola, buenas tardes. Gracias por esa presentación, Francisco, tan amoroso como siempre. Después de esta interesante presentación, la cual agradezco porque todo el tiempo estamos con este tipo de confusiones, nosotros que trabajamos en este ámbito, de alguna manera, cambia más rápido de lo que uno puede pensar en lo que es el tratamiento, y cuando se produce este gran hito del ipilimumab en melanoma, por ahí por el 2014 puede ser, bueno, se nos viene y se nos abalanza la inmunoterapia en nuestro cáncer, en cómo tratar. Y ahí un poquito estamos al debe nosotros porque recién partimos el año 2019, casi terminando el año, con este tipo de terapias. Entonces, en el fondo, para nosotros también ha sido un reto alimentar, un ir aprendiendo. Bueno, me toca comentar acerca de qué coberturas puede tener esta inmunoterapia, ¿no es cierto? Y a través de los datos que tenemos y cómo vamos a partir, el contexto es cáncer, ¿no es cierto? Y de cáncer, lo que siempre partimos diciendo, que es la primera o segunda causa de muerte según la región en la que estemos, y que en la actualidad, gracias a diferentes cambios que han habido a lo largo de estos 25 años en que se posiciona el tratar a los pacientes con cáncer en nuestro país, hay acceso a diagnóstico, tratamiento y fin de vida con los cuidados paliativos. Desde esa perspectiva, para tratar cáncer, nosotros tenemos varias situaciones. Una de ellas es el GES, que es una ley, ¿no es cierto?, que es un acceso garantizado a 85 problemas de salud, de los cuales 23 están relacionados con tumores malignos, que tiene cobertura, ¿no es cierto?, en sospecha, en diagnóstico, en tratamiento y en seguimiento. Y además tiene la gracia que incorpora oportunidad de la atención y calidad de la atención. Está dentro de. Y también dentro de este GES, uno de ellos incluye toda la variedad de tumores infantiles y, por supuesto, para adultos e infantil, cuidados paliativos. Eso es importante conocerlo porque un poco vamos a ir hablando y conociendo cómo accedemos a esta cobertura. Lo que sí tienen estos problemas de GES es que tienen tratamientos bien específicos de quimioterapia estándar, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tiene que ir mejorando con diferentes otras alternativas. Y en ese sentido tenemos avances clínicos, ¿no es cierto?, que son acceso a tratamientos de cáncer, ya no solo GES, sino que estamos hablando de un gran número que en esta, inicialmente había mieloma, había cáncer de ovario, trofoblasto, ¿no es cierto?, en algo que llamamos complejas, y han ido cambiando sus nombres y en la actualidad son cánceres no GES, a los que se les puede ofrecer primera y segunda línea en quimioterapia estándar, en inmunoterapia, lo cual de verdad que fue un tremendo salto, y yo creo que, no sé quiénes estarán presentes, pero eh, el cambio en este acceso a estos medicamentos de alto costo, a radioterapia, a radiocirugía, de verdad que fue un tremendo batatazo que dio FONASA en su minuto. Y todo esto a través de canastas de medicamentos no GES, a Comité DAC, que es un comité de drogas de alto costo que define en el paciente institucional la asignación de varios fármacos de alto costo, y contempla inmunoterapia en gran parte de sus tratamientos.
Y en aquellos que no son institucionales, la canasta modalidad libre elección, ¿no es cierto?, que incorpora esta canasta de medicamentos no GES y que le abre también la puerta a, aunque ustedes no lo crean, en el privado, en la ISAPRE, en estas ISAPRE cerradas, hay este problema, ¿no es cierto?, de que si no está en GES, tengo que cubrirlo con lo que tenga, y si no estaba en ninguna canasta, en ninguna guía, es mucho más difícil. Por lo tanto, el acceso ahí, en un principio, por ejemplo, el melanoma, para tratarlo con ipilimumab, era completamente fuera, extracontractual, o sea, no había nada como para poder comentarlo o incorporarlo dentro del acceso a la cobertura, porque lo que nos interesa, una vez que está definido, ¿no es cierto?, la sospecha, el diagnóstico, es garantizar el acceso farmacológico a este paciente, la oportunidad de la continuidad de tratamiento, la continuidad de hacer seguimiento en él y de utilizar lo que de verdad está usándose en el resto del mundo, en donde las investigaciones nos han ido demostrando que distintos tratamientos, distintos avances han logrado buenos resultados, no en todos los pacientes, por supuesto. Aquí hay una selección de pacientes que hay que hacer, hay que tratar de no llegar tarde, y a veces el acceso financiero nos está jugando la mala pasada de que hace o genera mucha lentitud para lograr el fármaco o el tratamiento, y termina finalmente no resultando o no dando los resultados que uno tenía, que estaban descritos en el estudio que autorizó su uso, por ejemplo. Y todo porque hay una cosa administrativa que no estuvo a la altura, ¿no es cierto?, de lograr esta oportunidad, esta garantía de continuidad en la atención de nuestros pacientes. Y finalmente eso es lo que nos tiene que quedar claro, porque en el fondo el paciente es diagnosticado con un cáncer GES o con un cáncer no GES. Y dependiendo de cuál es el tratamiento que va a hacer, es lo que tenemos que asegurar, ¿no es cierto?, su acceso farmacológico y su acceso financiero. Cuando no es GES, no podemos garantizar la oportunidad, pero eso no significa que nos tengamos que demorar 2, 3, 4 meses en poder partir con ese paciente, porque en esos casos quizás ya no llegamos a tiempo y lamentablemente no se va a producir el efecto que se debía producir. Entonces, tenemos esta cobertura, 4 grandes, por así decirlo, en donde está GES, como ya lo nombramos, con su garantía de prestaciones explícitas. En cáncer ocurren cosas bien especiales. Podemos tener un solo diagnóstico, pero que va a tener tratamiento en distintas áreas de cobertura. El cáncer de mama, por ejemplo, es uno que expresa perfectamente esto que estoy diciendo. La ley 20.850, que es la del señor Ricardo Soto, fue colocada y sacada en honor a él, crea un sistema de protección financiera para distintos diagnósticos y tratamientos de alto costo, enfermedades huérfanas, enfermedades que necesitaban una cobertura universal, y se preocupa de la protección del medicamento o del dispositivo o del alimento en términos de las últimas prestaciones que han ingresado a la Ricardo Soto. Entonces, tenemos el ejemplo que yo les comentaba, cáncer de mama, ¿no es cierto?, que en su primera parte es atendido en su primer protocolo, ¿no es cierto?, es atendido a través de GES, pero cuando requiere, porque es HER2 positivo, requiere un fármaco que no va a estar en GES, que no va a tener cobertura, pero sí la va a tener por Ricardo Soto, ¿ya? Tiene la cobertura por Ricardo Soto, pero si además ese paciente necesita una otra indicación, un TBM1 o un pertuzumab, por ejemplo, ese paciente ahora va a recibir esa atención de una otra prestación a través de una canasta distinta, ¿cierto?, que es quimioterapia no GES, ex-PPB no programable, y vamos a tener una paciente cáncer de mama que va a requerir y va a tener atención y cobertura con 3 sistemas distintos. Eso en el paciente institucional. Imagínense llevar eso al paciente con salud privada, con ISAPRE. Se complica un poquito, ¿ya? Y está la otra cobertura, ¿cierto?, que tiene que ver con la modalidad libre elección, que
Asimila la canasta institucional para poder generar un arancel de prestaciones valoradas que contemplan códigos que están asociados a un valor, que se van estableciendo año a año, ¿no es cierto?, para los costos que ellos pudieran tener. En este arancel se define el valor de la prestación, la cobertura que va a dar FONASA, los copagos que debería realizar el beneficiario, y por eso de repente puede ser un poco más complejo, y la forma de atenderse a través de esta modalidad libre elección, que en el fondo lo que hace es dar un elemento más que para el paciente institucional, para el paciente de salud privada. Y está esta otra opción, ¿no es cierto?, que también tiene un grado de garantía en términos de protección financiera, que es el Comité de Drogas de Alto Costo. El Comité de Drogas de Alto Costo es una priorización de un arancel y un tratamiento de este medicamento definido para este paciente, basado, ¿no es cierto?, en también un arancel, una canasta para pacientes institucionales. Entonces, ya a grandes modos hemos encontrado, ¿no es cierto?, que hay una serie de formas, ¿no es cierto?, de cubrir a nuestros pacientes, a darles sus tratamientos. Si se fijan, los cánceres en GES, cada uno de ellos, de los que está acá, tienen tratamientos que en su base son quimioterapia estándar o radioterapia, ¿ya? Y desde esa perspectiva, la inmunoterapia tiene que haber entrado por alguna parte porque llegó para quedarse, ¿ya? Y ahí tenemos que articular esta garantía de atención, ¿ya? Y para poder articularla tenemos que conocer el prestador, que en el caso de FONASA son los hospitales, ¿no es cierto? Y en el caso de las ISAPRES, ellas mismas, ¿verdad? Tiene que haber una cobertura financiera para cada uno de ellos, tiene que estar definido y vamos a tener la Ricarte Soto, como ya lo acabamos de explicar, las drogas de alto costo, las quimioterapias o radioterapias GES, no GES, vía PPI, que es la prestación institucional, que aún es la que se utiliza, ¿no es cierto? Están la modalidad libre elección, la modalidad de atención institucional y la forma como esta institución, en el caso del paciente institucional, recibe, ¿no es cierto?, financiamiento para poder seguir dando la cobertura, ¿ya? En este caso, la inmunoterapia que mostraba el doc, de alguna manera está dando alternativas con muy buenos resultados y que en el fondo también están incluidas en el tratamiento y en el acceso para nuestros pacientes. Pero cuando uno tiene que asegurar el tratamiento que ha sido autorizado para ese paciente en el caso institucional, debe justificar, ¿no es cierto?, de a dónde viene esta protección financiera para poder comprar el fármaco, algo tan básico como eso. Y en esos casos está basado en lo que ya todos deben conocer, egresos por GRD CMA o GRD hospitalario. Y de esa manera, con estos dos grandes elementos de financiamiento, podemos, a partir de las resoluciones DAC y de las indicaciones de quimioterapia, poder darle la cobertura a estos pacientes, este acceso. Y nada de esto podría funcionar si no se registra, ¿ya? Esta indicación, ¿no es cierto?, este paciente que se define usar una inmunoterapia para cáncer de pulmón en tales o cuales condiciones, 6 ciclos y está todo listo para poder usarse, no podría funcionar si no se implementa el registro de inicio y el registro de seguimiento, porque de esa manera vamos a poder tener la disponibilidad de los fármacos lo más oportuno posible. Y eso depende mucho del centro en el que esté atendiéndose el paciente, porque toda la parte de registros es netamente administrativo, tiene que conversar, ¿ya? Pero en el fondo es bueno que la gente, ¿no es cierto?, que los pacientes que espero estén escuchando sepan que hay una cobertura que está basada en una serie de siglas que no tienen por qué entender y nada, pero saber que existe algún grado de cobertura y que va de la mano de registrar cada una de ellas. Y la institución es la encargada en el caso del paciente institucional y la ISAPRE respectiva en el caso del paciente privado.
Entonces, cuando tenemos pacientes que van a requerir algún tratamiento oncológico, ya sea de inmunoterapia, radioterapia o quimioterapia, nosotros vamos a hacer utilización de las redes asistenciales que están en toda la macrozona. En la macrozona norte, la centro norte, la centro sur y la extremo sur. En cada una de ellas, el paciente puede recibir la indicación que le corresponda recibir, ¿ya? No hay distribución de medicamentos que pueden o no pueden utilizarse dependiendo de en qué zona está el paciente. Eso es súper importante porque nuestros pacientes de repente nos pasa que van recorriendo, ¿no es cierto?, cambiándose o dando una dirección en Santiago o viniéndose directamente para Santiago, estando en el sur o en el norte, y resulta que en cada centro que pertenezca a esta red asistencial puede ser atendido con el protocolo de tratamiento que le corresponda, si es quimioterapia GES o si es una quimioterapia no GES, ¿ya? Y en la no GES estamos hablando claramente del tema que nos convocaba, que era la inmunoterapia. Y para poder hacer esta atención, ¿no es cierto?, en estos pacientes que no son GES, se elaboraron una serie de intervenciones sanitarias para poder clasificar qué es la atención que va a recibir el paciente, poniéndose en todos los distintos escenarios para ir generando esta determinación de alto costo 1, alto costo 2, intervención 1, intervención 2. Se trabajó, y este trabajo lo hizo FONASA en su minuto, por ahí por el año 2018-2019, y se ha ido perfilando un poco más en la medida que se ha ido implementando el 2020, 2021 y actualmente el año que estamos, ¿no es cierto? Y para eso está, por ejemplo, la modalidad institucional, que es la canasta MAI 2022, con los valores 2022. Y aquí hay algo que es lo que me quiero parar, porque no es infrecuente que llega un paciente que puede ser FONASA C o D y que se le da una indicación de una quimioterapia alto riesgo 1, por ejemplo, que es un nivolumab, elucubrando, y en esa indicación, ese paciente, si es FONASA C, siempre está la duda de si debe o no debe pagar la diferencia, el copago. Cuando se trata de modalidad institucional, dentro de MAI, el código que tiene la indicación, ¿no es cierto?, que esto es un asimilado a lo que se utiliza en cada uno de los hospitales. El usuario no tiene copago, ¿ya? Y esa es un poco la gracia de la atención institucional, que en el fondo son medicamentos de alto costo, ¿ya?, pero que van a estar cubiertos financieramente, y el usuario, independientemente de su clasificación FONASA A, B, C o D, no tiene que pagar por el fármaco que corresponda o por la radioterapia que le corresponda, ¿ya? Eso es la modalidad institucional. ¿Por qué es importante que se tenga claro? Porque la información no siempre baja, y cuando el paciente se le envía a timbrar, que es bastante conocido, que yo, si hay algún paciente acá lo entiende perfecto lo que estoy diciendo, ahí lo mandan a valorizar porque él es FONASA C y tiene que pagar en lo que entiende la gente, en lo que entiende el que está al otro lado de la ventanilla, ¿no es cierto?, que tiene que hacer el timbre de algo que no es GES. Y cuando no es GES ni adulto mayor, tengo que cobrar el copago. Esa es un poco la indicación, y está bien. Pero en este caso, en esta modalidad institucional para quimioterapia, radioterapia y braquiterapia, el copago no existe para ese fármaco, no para los coadyuvantes, ¿ya? Eso, y cuando hablo de coadyuvantes estoy hablando del antiemético, por ejemplo, estoy hablando del corticoide, que en general, o del paracetamol, porque en general la inmunoterapia no utiliza mayores arsenal de fármacos para cada una de sus administraciones, ¿ya? Así que eso es importante de considerar y de no olvidar cuando tenemos la atención de nuestros pacientes con esta indicación.
Y cuando hablábamos del acceso y cobertura de estos medicamentos a alto costo en inmunoterapia, hay además una observación que hacer porque está definido, ¿no es cierto?, en este listado que acabamos de revisar, pero no está definido ahí el fármaco qué y quién lo va a autorizar, porque una forma de priorizar y de buen usar, ¿no es cierto?, los fondos que se disponen para nuestros pacientes es precisamente este comité de drogas de alto costo, que rige para todos los pacientes institucionales, es decir, en esta red de macrozonas que yo les nombré, que revisamos, ¿no es cierto?, hay una cantidad de indicaciones que están en este ordinario, que es el último que está vigente, por lo tanto, mientras no salga uno nuevo, es la vigencia que tenemos, y en él aparecen algunas indicaciones de inmunoterapia, específicamente, por ejemplo, para cáncer renal, ¿verdad?, cuándo se va a autorizar ese uso, es decir, si es una segunda línea pos haber utilizado un PINIP, ¿ya? En ese caso se autoriza y ese paciente va a tener acceso a esa línea de tratamiento. En el caso del cáncer pulmonar, por ejemplo, tenemos para primera línea de tratamiento paliativa en células no pequeñas, pero que su EGFR sea sin negativo a mutado, ¿ya? Y en ese caso, y también aquí está pidiendo un dato que sea PDL1 mayor del 50%. En esa condición, en ese paciente bien específico, porque el doctor fue súper claro en explicar delante, en la presentación anterior, que no es para todos la inmunoterapia, ¿cierto? Que los tratamientos se tienen que revisar paciente a paciente también, si cumple con los requerimientos para poder recibir esta terapia, porque existe la posibilidad de que le sirva otra cosa, ¿cierto? Y que ande muy bien con la otra, ¿ya? Está también para cáncer pulmonar la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1, PD1, perdón, y que tiene que quedar bastante claro en cuál de los dos casos se va a utilizar, y eso va a depender de cómo se presentan cada una de las indicaciones y solicitudes a este tremendo comité de drogas de alto costo que de verdad que revisan y revisan una cantidad de indicaciones que es sacarse el sombrero. En cáncer de piel, en melanoma, digamos, ahí tiene tres opciones para tratar, con inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1, con inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1, pero en primera línea tratamiento paliativo, ¿ya? Existe para tratamiento adyuvante y existe para paliativo en melanoma. Y también está inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1 y PDL1 para primera o segunda línea en el caso de un carcinoma de células Merkel. Y cuando se encuentre con un cáncer de cabeza y cuello, una indicación de inmunoterapia asociado a quimioterapia con platino en pacientes que no tengan expresión de PDL1. Yo lo nombro feliz porque el doctor explicó dónde estaban y cómo actuaban. Así es que aquí lo importante es que la solicitud sea la indicación que tiene el paciente y se presenten todos los elementos, porque clasifica distintas terapias, ¿no es cierto?, en las drogas de alto costo, incorpora en este documento inmunoterapia para lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, melanoma y carcinoma de Merkel, también en cáncer de pulmón, también en estas líneas de cáncer pulmonar y en cáncer renal avanzado. Y bueno, en este listado de medicamentos de alto costo también tenemos otros fármacos que están siendo analizados si le corresponde al paciente o no, según la indicación. Ahora, la forma como esto funciona en cada uno de los centros que tienen, ¿no es cierto?, que están dentro de la red para la atención, va a existir este mecanismo de derivación de casos que está implementado en las drogas de alto costo, a través de un email donde se juntan todos los antecedentes que están descritos para cada una de las indicaciones y se envían a la Secretaría Técnica del Comité.
¿Ya? Con esto, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que si se autoriza, ese paciente tenga acceso a su inmunoterapia por el tiempo que se defina. Ahora, ¿por qué es importante definir los tiempos? Para ir evaluando la respuesta del paciente y para utilizar de la mejor manera posible los recursos que se están entregando para la compra de estos fármacos y para la atención de nuestros pacientes. Ahora, cada una de ellas va a estar ligada, ¿no es cierto?, a la indicación de estos programas NOGES y ex-PPV no programables, en donde estaban, recuerden que vimos el pembrolizumab, está asociado a una glosa trazadora, que aquí la gracia, y por eso lo nombro, es específicamente el código, cuando hablábamos del registro, ¿verdad? Porque si no lo registramos, ese paciente, aunque le hayan autorizado otros 3 meses, probablemente no va a tener muchas opciones de seguir recibiendo la inmunoterapia. Y entonces tenemos un paciente que está con su sospecha, su diagnóstico, que resulta en un diagnóstico específico y por lo tanto un tratamiento específico, y con él te vamos a tener que ver qué cobertura y mecanismos de pago vamos a poder darle para que él pueda completar su tratamiento idealmente con muy buenos resultados, ¿verdad? Y basados también en el tipo de egreso, porque desde el año 2020 esto es así, no hay vuelta atrás con el GRD, y está basado en el acuerdo de programación con FONASA por cada servicio de salud. Esto es transparente al paciente. Él no tiene por qué enterarse, él necesita que esté su fármaco, pero para que esté ahí, esa cobertura esté completa, tiene que haber detrás, ¿no es cierto?, una forma de lograr ese financiamiento, ¿ya? Y se hace a través de estos egresos hospitalarios GRD, con análisis de los GES ambulatorios a través de la trazabilidad del proceso, aquellas patologías que no son GES, ¿no es cierto?, también con trazabilidad del medicamento, en este caso, que aquí lo que se va a garantizar es el fármaco específico para esa indicación. La ley 20.850 que solo hace la trazabilidad del recurso financiero, pero es una compra centralizada, por lo tanto el recurso está ahí. Ya, pero se imaginan una paciente, de nuevo el esquema el de cáncer de mama, una paciente que tiene que partir con su TDM1, con su pertuzumab en mama, ¿no es cierto? Y uno depende de GES, el otro depende de la Ricarte Soto. Si eso no está trazado, ese recurso no va a estar, ¿ya? Y aquellas patologías que no tengan cobertura, aquellas que no tenemos ninguna posibilidad, siempre va a estar, ¿no es cierto?, la posibilidad de la compra institucional a través de la presentación a los comités de farmacia para que se vea la posibilidad de un financiamiento que depende netamente de la gestión hospitalaria para poder dárselo a ese paciente. Un aporte de FONASA, que es financiamiento por paciente después de hacer una serie de solicitudes, y finalmente la judicialización. Entonces tenemos coberturas, GES, DAC, quimioterapias no GES, y a través de distintos mecanismos, ¿no es cierto?, compra institucional, y eso es bastante específico y depende, por supuesto, de la gestión financiera donde se pueda demostrar el acceso que puede tener el paciente, y finalmente la judicialización, que esperamos no tener que llegar a ella. Todo eso que hablamos tiene que ver relación con el paciente institucional. Vamos a hablar 2 cositas acerca del paciente que no es institucional, que es libre elección, y cuyo prestador no va a ser FONASA, va a ser un paciente ISAPRE o FONASA que decide atenderse fuera, ¿ya? Y para ellos están, bueno, las coberturas GES, ¿no es cierto?, en donde ya vimos que no hay inmunoterapia, hasta donde yo recuerdo, y está el respaldo del registro de arancel de modalidad libre elección para estas indicaciones no GES. Tiene también la posibilidad de coberturas adicionales a través de CAEC, ¿cierto? Esto está tomado directamente de la página de la Super de Salud, en donde habla que la cobertura adicional para estas enfermedades catastróficas
este es un beneficio adicional que se da en esta CISAPRE, sale nombrada tal cual, ¿no es cierto?, que permite financiar cumplidos ciertos requisitos y previo pago de un deducible hasta el 100%, entre muchas comillas, debió haber estado en comillas, pero en la página no se las pusieron, del gasto derivado de la atención, tanto hospitalaria como ambulatoria. Se supone que es un gasto catastrófico, entonces debe haber una activación de este seguro CAE para este paciente que va a requerir este fármaco, ¿no es cierto?, que no esté cubierto por Ricarte Soto y que necesite la cobertura. Y está una cobertura que hasta antes de tener la claridad de la modalidad libre elección, se estaba usando mucho. Yo me imagino que todavía se usa entre la ISAPRE, que es el prestador, y el paciente, que es del extrasistema, digamos, que es la cobertura extracontractual. Es un acuerdo que establece el afiliado con su ISAPRE para recibir una cobertura en forma excepcional. Yo sé que antes de la claridad de esta canasta libre elección, donde se incorporan, ¿no es cierto?, todos estos mecanismos de cobertura, se utilizaba mucho más porque la gente no activaba el CAE, que no tenías cómo, y generabas estos acuerdos contractuales que son acotados, que se utilizan para aquello que no está arancelado, por lo tanto, y por lo tanto no es obligación de cobertura de la ISAPRE. El monto que se cubre queda a criterio de la ISAPRE, ¿ya? Y ahí se generaron una serie de dificultades. Al tener el arancel libre elección, le permite, ¿no es cierto?, al usuario poder activar el CAE sin ninguna dificultad, porque ahora hay una codificación para esta indicación, ¿ya? Tanto de tratamientos con tirosinquinasa como inmunoterapia, como otros medicamentos de alto costo, ¿ya? El único problemilla, bueno, no es un problemilla en realidad, el único problemón es el gasto de bolsillo que se genera, porque aquí sí hay, ¿no es cierto?, un copago que no es menor en cada una de las indicaciones, ¿ya? Miren el copago del nivel 3, pasa de un valor total de 2,6 millones en la quimioterapia de alto riesgo a un copago de 1,8 millones. Entonces, no sé cuánto me convendría ahí, ¿no es cierto?, ser paciente FONASA e irme a libre elección. Sin embargo, al paciente que es SAPRE y que asume el CAE para esta atención, él sí se puede ver mucho más beneficiado, porque lo que tiene que pagar es un deducible que va a depender, ¿no es cierto?, del costo final de su atención. Por lo tanto, cobertura puede haber. Ahora, ¿cuándo no vamos a tener cobertura para estos pacientes con CAE? Cuando hay plan auge incorporado, ¿no es cierto?, obvio. Cuando hay exclusiones por la cobertura del propio contrato, cuando hay patologías psiquiátricas o adicción a drogas y alcohol, cuando estás fuera de la red que tiene para CAE, y esto es súper importante porque por mucho tiempo era un problema, ¿no es cierto?, dar drogas orales en quimioterapia, porque no eran reconocidas y no se podía activar por la ISAPRE. Sin embargo, ahora eso sí se puede hacer, hay una circular con un numerito, no recuerdo en este minuto, que te permite, ¿no es cierto?, que las prestaciones y medicaciones ambulatorias que dicen que estaban fuera, excepto la radioterapia, las drogas aplicadas en ciclos de quimio para el tratamiento y los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores, durante o después de los ciclos de quimioterapia, ¿ya? Y, por supuesto, también quedan fuera aquellos fármacos que tengan el carácter experimental para la patología, que no están avalados por ninguna guía clínica o alguna sociedad científica, y aquellos que, por supuesto, no estén registrados. Y eso también se repite en los pacientes de institución. Los pacientes institucionales no puedes pedir un aporte para su atención de un fármaco que no tiene registro, ¿ya? Eso es una de las cosas básicas que se solicita en el documento que les mostré de las drogas de alto costo. Entonces, en resumen, tenemos cobertura para la inmunoterapia, sí, hay que ordenarla, registrarla, tiene acceso tanto para el paciente institucional como para el que no es institucional, y siempre va a haber alguna metodología para poder llegar
a una buena cobertura en cada uno de ellos. Muchas gracias. 368 creo que era el circular, parece, Alejandra, ¿no? Era Sí, súper. no me acuerdo, o 286, no Algo recuerdo así. bien. Sí, porque la Pero estuvimos viendo. Era por ahí, que fue hace un año y medio, parece que fue ese hace un circular. año y medio, si fue hace poco, Hace poco. Antes Oye, era una pelea de judicialización, claro, nada más. sí, creo que fue la 368, después lo vamos a revisar. Oye, estábamos conversando con Ricardo que a lo mejor yo pensaba en esto que decía, a lo mejor es más fácil aprender inmunología que el modelo sanitario de coberturas en nuestro país. Tenemos varias preguntas, ¿ah? No lo crean, tenemos varias preguntas porque la verdad que el paciente pregunta obviamente por su patología, pregunta por lo que estamos conversando, si es aplicable o no aplicable, qué sé yo, y entre medio vamos a hablar de las coberturas porque vamos a tener que volver a repetirlo. Quiero dejar mencionar de que lo que acaba de explicar la Alejandra, normalmente no se explica, ¿ah? Esas cosas uno no las ve en el día a día. El trabajo que hace María Alicia en Cáncer Responde muchas veces que tiene que dar ese tipo de respuesta, que quedamos medio limitados. Entonces, Alejandra como que nos da una colita más, ¿cierto, María Alicia? Como que nos da una interpretación, además. Entre paréntesis, a ver, vamos a tener que volver a repetir el video de la parte de la Alejandra para asimilarlo también a las respuestas que tenemos que dar, porque es complejo, no se puede decir de otra Sí, manera, es bastante. bastante complejo. Se ha ido Muchas veces, avanzando, sí. ¿cierto? Es complejo, se ha ido Muchas veces avanzando por Alejandra no ritmo, ha soplado. Sí, no, sí, hay que destacarlo. Sí, ¿cierto? sí. Son muchos años en esto de que 2005 o 2004, el primer decreto GES por ahí, hasta la fecha, que se fueron incorporando Leer Soto, se fue incorporando este modelo de la droga de alto costo, etcétera. Y además actualizando, tratando de actualizar esas canastas GES a lo que la ciencia va avanzando, pero Sí, eso es sabemos un poco que lento. es un poco más lento, claro, eso se ha demorado un poquito más, como también las guías clínicas. Vamos a ir ahora a las preguntas. María Elisa, te dejo con nuestros invitados, mientras yo después voy a retomar ahí con las preguntas que nos están llegando. Ya, voy a hacer algunas nomás porque para que después podamos responder los de la gente. Dale. La primera pregunta va para el doctor Armisen y más que nada es como para llevarlo a un lenguaje más popular, como más comprensible a la gente y a los pacientes, a su familia. Cuando hablamos de inmunoterapia, entonces estamos hablando de que son las defensas propias de nuestro organismo, o sea, son mis defensas las que salen a defenderme del cáncer, son defensas hechas fuera del cuerpo que se me introducen para defenderme, o es una mezcla, hay distintos factores, hay distintas formas acorde a la enfermedad con la que se relaciona el tratamiento. Gracias, sí, gracias por la oportunidad de... Si son las tres afirmaciones, probablemente son verdaderas. Entonces, claro, lo que conocemos como los puntos de control inhibitorios, o en inglés se llaman el checkpoint, el control inmunológico es una droga que habitualmente es un anticuerpo. En este caso, que lo que va a hacer es impedir que la célula tumoral engañe a la célula del sistema inmune e impida su ataque. Entonces, nuestro sistema inmune ahora dice, a mí me correspondería haber eliminado esta célula, lo voy a hacer. La segunda alternativa es que las reeduquemos. Las podemos reeducar de dos maneras. Las sacamos del paciente a in vitro, afuera, les enseñamos a atacar el tumor y las volvemos a introducir. O esa enseñanza, que sería en este caso los antígenos o muestras de tumor, se la ponemos al paciente ahora como una vacuna, cosa que nuestro sistema que está ahí aprenda que eso es extraño, que no corresponde y se estimule, se incentive a que ataque a la célula tumoral. Sí. Pero tú lo expresaste muy bien. Yeah. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, que nada, como el lenguaje un poquito más coloquial para que la gente vaya comprendiendo lo que le sucede a su cuerpo. Lo otro es los posibles efectos secundarios que tienen en el paciente. Presentan, no presentan, hay un porcentaje bajo en comparación a las terapias más convencionales como la quimioterapia sistémica o la radioterapia. En general, bueno, todos los tratamientos del cáncer desafortunadamente vienen con un conjunto de síntomas, de efectos adversos.
la fatiga, los problemas gastrointestinales, los vómitos, la diarrea, en fin, se ven también con la inmunoterapia. Ahora, la inmunoterapia en particular tiene una cosa que no es muy frecuente, pero que se puede ver, que son estas respuestas inflamatorias sistémicas. Es decir, de alguna manera el sistema inmune no solo decide que va a atacar el tumor, sino que además decide que va a atacar otras partes de nuestro cuerpo que no están enfermas. Entonces, se produce un fenómeno inflamatorio que puede ser relativamente grave, pero como les digo, es poco frecuente. Y eventualmente los pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune, es decir, donde ya hay evidencia que su sistema inmune había decidido atacar su tiroides, había decidido atacar sus articulaciones o, en fin, otras partes del organismo, ahí los oncólogos tienen que tomar consideraciones adicionales. Ahora, en general, yo diría que en general, es difícil generalizar en cáncer, pero yo diría que en general uno quisiera creer que es mejor tolerada que la quimioterapia citotóxica, en general. Sí. Y por último, para usted, doctor, si nos pudiera comentar de las inmunoterapias que ya están aprobadas y se usan aquí en Chile actualmente y algunas que se estén estudiando aquí en Chile y donde los pacientes a veces, que también nos preguntan si uno sabe de centros donde estén investigando y si podrían participar. Sí, bueno, efectivamente, como nos contaba Alejandra, hay varios tumores en Chile que ya tienen indicación de inmunoterapia y esa indicación está aprobada tanto en el sistema público, institucional y privado, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Ahora, en Chile participó de varios de estos estudios, en particular el cáncer de pulmón, recuerdo cáncer renal, y así que esos tratamientos ya no son investigación, en lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es que el paciente tenga la indicación. Entonces, esos estudios clínicos, en las indicaciones que ya están aprobadas, es poco probable que encontremos estudios clínicos porque eso ya ocurrió. ¿Sí? Entonces, donde sí es más probable, aquellas cosas que se están investigando. Entonces, yo diría que una gran, no sé si llamarlo novedad, pero algo muy prometedor es en cáncer de mama. Ha empezado a utilizarse la inmunoterapia en algunos pacientes en estadio avanzado en particular, o pacientes con algunas formas particulares de enfermedad del cáncer de mama, y hay respuestas bastante prometedoras en ese sentido, y probablemente en Chile entiendo que hay algunos estudios clínicos abiertos. Yo no tengo buena memoria, pero Francisco quizás recuerda, hay algún sitio web en Chile que resume los estudios clínicos que están reclutando pacientes en Chile. Yo me comprometo a buscar el nombre porque es muy útil lo que tú dices. Efectivamente, a veces lo lógico sería que el estudio encuentre al paciente, bueno, pero ¿por qué no el paciente también podría ir y encontrar su estudio? Y yo me comprometo a hacer memoria y recordar cuál es ese sitio web que resume estudios en Chile que podríamos utilizar. Muchas gracias. Ahora la pregunta va para Alejandrita, que nos bombeó con información sobre cobertura. La primera es, ¿quién es el que determina el uso de la inmunoterapia? ¿Es el oncólogo propiamente tal? ¿Es el comité en sí? ¿Quién es el como que entrega la indicación, sobre todo en el paciente que está en modo institucional, el que indica el uso de esta terapia? Mira, todos los pacientes institucionales que tienen indicación para cáncer se presentan al comité oncológico. El comité oncológico, que es vinculante con la decisión, es el que define qué tratamiento va a recibir el paciente, en función de lo que está disponible en la cartera de servicio de cada uno de los centros. ¿Ya? Y si justo se define inmunoterapia, por ejemplo, presentas un cáncer renal que está fracasando a TKI, entonces lo presentas para inmunoterapia y en ese caso los oncólogos el comité revisa si corresponde, es la mejor indicación de esta opción, y eso, una vez que se define en el modo institucional, se envía al comité de drogas de alto costo, se espera la resolución, que no demora más de 5 días, cuando es lo máximo en tiempo de demora, y luego de eso puede el paciente iniciar su terapia.
la decisión del comité del establecimiento de salud, ¿tiene plazo también? Se define en el minuto que se hace la presentación al comité oncológico. Ya. Es decir, cada centro tiene organizadas sus fechas y sus distintos comités. Eso está normado completamente en Chile ya desde hace varios años. Hay una serie de resoluciones que lo avalan y normalmente es una vez a la semana que se hace la presentación de dónde hay más demora, el tiempo que te demoras en presentar al paciente del comité oncológico. Esa brecha, sobre todo cuando dependes de neoadyuvancias y tienes que recuperar al paciente, por ahí hay un poquito de demora. Sí. Y dentro, bueno, de todos los funcionarios que están dentro del funcionamiento del departamento o la sección de oncología o un establecimiento de salud, ¿quién debería sí o sí, o sea, no tiene alternativa de no manejar esta información? Y este es como para un desafío a los profesionales que trabajan en el área, porque de verdad que alguien tiene que saberlo así como tú tal cual lo presentaste. En general, el equipo de farmacia lo debe manejar y el paciente, el que hace la orientación con el paciente, que es la enfermera, normalmente es una enfermera coordinadora, ¿no es cierto?, que toma al paciente después de la definición. Mire, esto va a ser así, así, etcétera, etcétera, una vez que estamos todos enterados de la definición del paciente, ¿ya? Pero en general todos debieran conocer la información porque es bastante básica. La información es, ¿tiene o no tiene cobertura? Y por dónde hay que hacerlo. Lo demás para el paciente es transparente, no necesita conocer como le decimos nosotros acá, el chimichurri. Que la verdad es que hay mucha información el chaucheo de alto impacto. Voy a hacerlo así. Claro. No, bueno, los requisitos, perdón, la inmunoterapia tiene requisitos para poder ingresar a ser usada como terapia. Claro. Eso también claro. como para Y está bien, a los pacientes. Sí, está bien especificado el requerimiento dependiendo del tipo de inmunoterapia y el cáncer que se va a tratar. Por eso están definidos renal, pulmón, melanoma, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones? Hay que reunir, que es como dijo el doctor, porque en el fondo tienes el dato de qué terapia usar y tienes que ver si reúnes condiciones para una o la otra. Si en definitiva no es la panacea para la resolución de todos los problemas de cáncer, no es así. ¿Ya? Y está demostrado que tiene que estar bien elegido el paciente también y idealmente no llegar tarde con la decisión. Por ahí va un poco también el tema. Yeah, como muchos otros temas. Y lo último que te quería preguntar era el acceso bueno, tú hiciste un diagrama que estaba súper explicativo, que yo creo que es un regalo para todos, sobre cómo acceder a la inmunoterapia, o sea, el hecho de que el comité eleve el caso al comité de deuda de alto costo, sería súper bueno si después nos pudieran compartir, porque aunque no lo crean, no muchos profesionales lo manejan y los pacientes de repente cuando llegan, nosotros, claro, gracias a tu ayuda hemos podido informar eso a los pacientes y los pacientes sorprenden a los clínicos con los que trabajan al llegar con esa información. Entonces, te agradeceríamos mucho si después nos puedes compartir el diagrama de los pasos que siguen al minuto de tener la indicación de usar una inmunoterapia que es de alto costo y que no está con cobertura, por ejemplo, Recastesor. Sí, ningún problema. Está totalmente a la mano y es para el uso público, así que no hay problema. Muchas gracias. Francisco. Gracias, María Alicia. Oye, y darle las gracias también aquí que están consultando. Bueno, muy importante información, dice Gabriela Vallejos aquí en el chat de Face. Y Andrea Rosa Pantoja nos pregunta, hola, para un cáncer de colon con metástasis hepática, etapa 4, ¿es recomendable la inmunoterapia
y cuál sería la más apropiada. Yo sé que no eres oncólogo, Ricardo, pero andamos, y no vamos a dar una respuesta rotunda a eso, pero expliquemos un poco cuál es la modalidad en donde se aplica, por ejemplo, la inmunoterapia, y aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Sí, yo como tú dices, no soy oncólogo yo no me sabría todas las indicaciones, ¿no es cierto?, de memoria. Pero en general, como les comentaba, las enfermedades avanzadas, hay estudios clínicos, muchos estudios parten por los pacientes con enfermedad avanzada, por lo tanto es altamente probable que exista la evidencia respecto al uso de la inmunoterapia en un paciente que tiene metástasis, por ejemplo. Ahora, hay un equilibrio que los oncólogos y el comité en realidad, porque esto no es una decisión unipersonal, ¿no es cierto?, hace respecto a las características particulares del paciente, su capacidad funcional, cómo la enfermedad afecta a las personas de distinta manera. El estadio no es solo, bueno, en este caso, un paciente con enfermedad avanzada. Por lo tanto, sí hay evidencia de que la inmunoterapia es de utilidad en el cáncer colorectal, pero para poder dar una opinión definitiva habría que conocer probablemente muchos mayores antecedentes. Bueno, y obviamente considerar la historia de tratamientos. Hay que ver qué otras alternativas terapéuticas tiene ese paciente en particular, qué tratamientos recibió, y todo eso hay que ponerlo en la línea para poder tomar una decisión. Yo les copié ahí gracias Ricardo, yo les copié en el chat de Face la página que comentaba Ricardo, que se llama estudiosclínicos.cl, porque entre las cosas que a lo mejor de todas las cosas que mencionó Alejandra, era agregar también esta otra herramienta, que son los ensayos clínicos, que incluso ha avanzado tanto esto que desde el punto de vista de las guías clínicas hoy día, en donde se escribe, digamos, cuál es el procedimiento que se debe dar para los pacientes respecto a una patología en particular, y se suman ahí expertos que dicen etapa 1, etapa 2, diagnóstico, qué sé yo, tratamiento, seguimiento, etcétera. Se incluye también, en algunos casos de estas guías clínicas, los ensayos o estudios clínicos, como otro elemento dentro a considerar cuando alguien enfrenta el caso de un paciente oncológico, que eso es bastante interesante porque antiguamente no se incorporaba. Acá tenemos otra consulta de Úrsula Silva, dice: hoy hay inmunoterapia en GES para la leucemia linfocítica crónica, ¿no Hodgkin? ¿Ale? No, No. todavía no. Sí. En GES no. En GES todavía porque las guías clínicas y las canastas no han sido actualizadas, menos en leucemia. Lo que hay son solicitudes que están fuera de cobertura en este minuto. Eso te iba a preguntar, y con María Alicia nos ha pasado más de alguna vez, ¿cierto, María Alicia? Que nos encontramos con pacientes que están fuera de cobertura, bueno, en particular GES, pacientes no GES en el fondo, ¿no? Que se quedan en la modalidad institucional, Ujú. no tienen necesariamente un tratamiento aprobado, pero sí está indicado. Es decir, el doctor le dijo, este es el tratamiento. Entonces van y le dicen, pero no está cubierto. Vaya a la farmacia a comprarlo. Entiendo que ahí entra el proceso que tú hablabas, esto de las Las coberturas por opciones. parte. Exacto. Claro. ¿Cómo opera eso, Ale, en lo práctico? Mira, en lo práctico no es fácil, ¿ya? En general se hace paciente a paciente y en algunas ocasiones se hace un análisis farmacoeconómico más la presentación de solicitud clínica de los tratantes en el comité de farmacia, que es vinculante, como te decía, y eso permite dar algún grado de cobertura, ¿ya? Que es como el primer inicio para poder entender que los pacientes que ese paciente puede dar buenos resultados, es una indicación que está aprobada, que tiene que estar registrada en Chile, bla, 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 que, que, que son los menos en este minuto, ¿ah? En este momento, comparativamente, es un porcentaje bajo, pero existe. ¿Dónde lo estamos viendo? En mieloma refractario, por ejemplo, que no van a TPH, a trasplante de médula. El linfoma de Hodgkin para la inmunoterapia también lo estamos viendo porque no tiene cobertura ni por CAT-NO-GES, ni por GES, ni por DAC o Ricarte Soto. En, en gástrico me parece que también hay algo que tampoco tiene cobertura todavía, que es con trastuzumab, por darte algunos ejemplos, pero son los menos. El problema es que, claro, están.
¿ya? Y en la medida que se cronifique la enfermedad van a seguir apareciendo más casos, ¿ya? El avance que se dio de paso de poder incluir todos estos pacientes, esófago, gástrico, colon en segundas, terceras líneas, pulmón con TKI, con inmunoterapia, etcétera, fue un tremendo paso, pero nos va quedando siempre una colita que, que hace que haya que recurrir a. Y como te digo, todo depende de conseguir el financiamiento con la autogestión que tenga cada centro. Es decir, la buena presentación, una buena, tener claridad de con qué fondos tú constas o tú dispones dentro del servicio. Y ahí hay que meterse en una parte administrativa, que eso da para otra presentación, en donde efectivamente presentas todos los elementos para ver si costo efectivo y el análisis farmacoeconómico te da para que con los montos y el financiamiento que tiene el hospital le compre el tratamiento a un paciente 2 o 20. ¿Ya? Eso sí se ha logrado en algunos centros, hay centros emblemáticos con eso, Punta Arenas, Temuco, nosotros, Antofagasta, que han logrado financiamiento para pacientes por un nicho, qué sé yo, para 20 pacientes al año estoy locurando, qué sé yo, lenalidomida, daratumumab, etc. Correcto. O para un solo paciente y veamos el resultado. Depende de la presentación que hagas, depende de las condiciones financieras que tenga ese centro y del acuerdo contractual que haya tomado el servicio de salud con el FONASA, porque hay que financiarlo. La plata Claro. tiene que salir de alguna parte. Exactamente. Ese es más o menos el mecanismo que hay que hacer. Mira, la Ninoska Sánchez nos pregunta, hola, ¿cuál es el mejor tratamiento para melanoma grado 2 con metástasis axilar y parte del hígado? ¿Estará cubierto por FONASA grupo D? ¿Está en GES? Muchas gracias. Son para los dos la pregunta en realidad. Partamos por Ricardo. Ya, la parte De clínica melanoma es suya. Claro, exacto. Y bueno, de nuevo, la inmunoterapia sí se ha demostrado que tiene éxito en melanoma, si de las variables para decidir si es el mejor tratamiento o no, aparte del estadio, del avance de la enfermedad, hay otras variables. Hay marcadores moleculares, está la historia de tratamiento, así que es difícil emitir una opinión concreta, pero si no me equivoco, a lo mejor Alejandra me corrige, yo creo que esta es una indicación que podría estar cubierta eventualmente, ¿no? Sí, sí, así a priori podría estar cubierta dentro de DAC. Sí. Así que ahí Sí, depende de la melanoma tiene presentación. una cobertura en DAC. Ahora, específicamente cuál es, no la tengo acá, pero... Habría que revisar si está dentro del detalle expreso que dio la chica, revisarlo en el comité, pero en rigor debería estar con cobertura por DAC. Claro, en ese aspecto lo que te recomendaríamos, Ninoska, es que al tratante preguntarle directamente, doctor, mira, en este caso, ¿podemos postular a DAC? Así nomás. Y él tendrá que responderte. Le dejamos la tarea La averiguación. de tu médico tratante. ¿Ah? Pero cuando hablamos de inmunoterapia, estamos hablando de un grupo de tratamientos que usan el sistema inmune para tratar ciertos tipos de cánceres que tienen un indicador asociado, que esos son los biomarcadores. ¿Me corrige, Ricardo? Muy bien, ¿cierto? Está bien. Y ese indicador te lo da un examen, que está asociado, entiendo, a una biopsia. Y ahí está un grupo limitado, porque no, estamos recién estudiando el fenómeno de la inmunoterapia, hace algunos años nomás, están indicados algún grupo de medicamentos. Y ese grupo de medicamentos están en distintas canastas o plantillas, si lo quieren llamar, que están cubiertas por FONASA o están cubiertas por modelos institucionales o en este caso comités específicos como el de drogas de alto costo o por una ley como la Ricarte Soto, entre otras tantas coberturas. Que eso que hace de alguna manera más complejo para el paciente poder entenderlo, pero aquí lo importante es que lo maneje el médico, lo maneje el químico farmacéutico, lo manejes tu gestor GES, que está en el hospital, Exacto. ¿cierto? Que lo sepa utilizar. Tu gestor DAC. Exacto, justamente. El gestor DAC, el gestor GES, para que te den cuenta de eso, porque nos ha pasado más de alguna vez, que con María Alicia somos
aquí testigos clave en esto porque estamos entre medio de todas estas discusiones entre el paciente, el médico y quien tiene que dar el beneficio, que no en todos los hospitales y no en todas partes tenemos gestores, o no en todas partes los gestores entienden. Por eso que María Alicia tiraba la preguntita así como de lado. Ya, ¿No? sí. Claro, que se incluye a algunos colegas también, que a veces no están tan enterados. Nos pasó con un paciente que no sabía que una droga estaba en MAI, ponte tú. Entonces el pobre paciente pensó que estaba abandonado, tirado en la calle más o menos, y estaba en MAI la droga, y la pudimos rescatar y bueno, y se la está entregando. Pero eso tiene que ver con algo clave que es lo que hacen estas jornadas en el fondo, informar. Sí, y se agradecen. Si no nos informamos, no aprendemos, difícilmente vamos a poder avanzar. Oye, ya son las 20:21, estamos a tiempo de Muy terminar. bien. Yo soy Alejandra, que tienes que volver a tu casa. Te agradezco mucho que te hayas quedado en tu oficina un ratito más para poder tener una buena señal con nosotros esta tarde. Querido Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que te pillé volando abajo cuando te comprometí con esto. Un fin de semana conversando por teléfono ahí, lo calcé, Ricardo, pobre. Sé que te ha ganado tu trabajo porque se ha ganado muchos proyectos y muy merecido por lo demás. María Alicia, querida, como siempre, es un No, placer un verte. gustazo. Estás siempre aprendiendo aquí con todos ellos. Bueno, vamos la próxima semana a tener otra jornada respecto a Cáncer Responde. María Alicia nos va a contar ya en extensivo, ya en extenso, qué es el Cáncer Responde, para qué sirve, por qué lo podemos usar y cómo podemos además a través de la red asistencial entregarlo, porque increíble que nos llegan pacientes que le derivan enfermeras o médicos a Cáncer Responde, ¿sí o no? Sí, De a poquito se está dando a un conocer. hospital. Entonces, sí, los hospitales nos mandan a eso a los pacientes. Pero ¿por qué? No es porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino que porque hay un tiempo que hay que dedicarle al paciente, que es explicarle. Y la explicación a veces, por tiempo, por atender más gente, y la lista de espera son eternas, no alcanzamos. Entonces ahí entra nuestra fundación y Cáncer Responde con María Alicia para poder colaborar. A la gente que estuvo por Patreon, les agradecemos su asistencia, a las personas que nos siguieron a través de Face. Esto quedó todo grabado, así que se subirá a nuestras redes sociales nuevamente para que lo puedan ver en diferido. Y a nuestros invitados, un abrazo grande nuevamente, a Centrum TV, que hace posible que tengamos esta producción tan ordenadita, gracias a ellos, si no, esto sería un cumpleaños mono. Un abrazo y muchas gracias, y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas.